Cámara aprobó proyecto que perfecciona regulación sobre trabajos a distancia. Cámara de Diputados despacha ley reforma al sistema de libertad condicional. Realizan exitoso seminario Violencia Escolar, claves para el debate legislativo. Gobierno expone en comisión reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos en este horario para revisar las informaciones más relevantes ocurridas en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Hoy partimos contándoles que la Cámara aprobó el proyecto que perfecciona la regulación sobre los trabajos a distancia. La propuesta, enviada a segundo trámite al Senado, establece las modalidades adscritas a esta regulación. Incorpora definiciones esenciales y procedimientos y determina los derechos y deberes de los empleadores y trabajadores. En votación dividida, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Ejecutivo que perfecciona la regulación sobre los trabajos a distancia y teletrabajo. La propuesta, enviada a segundo trámite al Senado, incorpora un nuevo capítulo al Código del Trabajo denominado del trabajo a distancia y teletrabajo, donde se reúnen las normas que definen estas modalidades, los requerimientos, procedimientos y derechos y deberes de las partes. La iniciativa fue defendida y valorada particularmente por el oficialismo, ya que, como graficó el diputado Frank Sauerbaum, permite ampliar las opciones laborales con una adecuada protección, tanto para trabajadores como para empleadores. Esto va a permitir que cientos de chilenos puedan realizar labores parcial o totalmente desde su hogar o en un lugar donde se determine en acuerdo con el empleador. Lo bueno de esto es que todas estas normas están dentro del Código del Trabajo, se mantienen todos los derechos laborales establecidos en este código, pero también se da la oportunidad de que los trabajadores puedan elegir cómo trabajar y cómo entregar los servicios. Los votos contrarios se centraron principalmente en los partidos y bloques de izquierda, que estimaron insuficientes las normas explicitadas en el texto, tal como sostuvo el diputado Gastón Saavedra. Tenemos que garantizarlo a partir de contratos de trabajo que se expliciten claramente, por tanto la relación de dependencia y subordinación y además la jornada de trabajo, que son las que a nosotros nos importan mucho. Y luego el tema de la salud. ¿Cómo resolvemos problemas en ese ámbito y que queden garantizados sus derechos a los trabajadores? El proyecto define que los trabajadores podrán pactar por escrito con el empleador al inicio o durante la vigencia de la relación laboral que la prestación de los servicios bajo dependencia y subordinación se realice fuera de las instalaciones de la empresa. Para ello, la iniciativa describe lo que se entenderá por trabajo a distancia y teletrabajo y define las opciones para las partes y los requerimientos a seguir en cada caso, como por ejemplo en lo referente a jornada de trabajo, derechos laborales, garantías de descanso y respeto a la intimidad personal y familiar. Por último, entre otras varias normas, establece la entrada en vigencia de la ley y ordena a las empresas cuyos trabajadores ya prestan servicios a distancia o teletrabajo a ajustarse a los términos de este marco legal. La Cámara de Diputados despachó a ley la reforma al sistema de libertad condicional. La iniciativa reafirma que se trata de un beneficio que, para su concreción, requiere del cumplimiento de determinados requisitos. Reformular los requisitos que habilitan a una persona condenada a una pena privativa de libertad de más de 1 año de duración para postular al beneficio de libertad condicional, circunstancias que deberán cumplirse conjuntamente y que dicen relación con tener cumplida la mitad de la suma de todas las penas impuestas, conducta calificada como muy buena en los 4 bimestres anteriores y contar con un informe favorable de reinserción social, son parte de las disposiciones contenidas en el proyecto que precisamente regula la libertad condicional. El diputado Luis Pardo se refirió a esta iniciativa y se manifestó en contra de algunas modificaciones realizadas al texto en comisión mixta. En términos generales es un buen proyecto, pero viene con un aspecto que nosotros rechazamos y que es un trato discriminatorio respecto de aquellos presos que cumplen condena por los delitos denominados de lesa humanidad.
Muchos de esos condenados no han cometido, de hecho, delitos o actos de sangre, simplemente han sido parte de un proceso, por ejemplo, trasladar un detenido y está acreditado así en la sentencia, o se les ha condenado como cómplices por testimonios de oídas, y a esas personas se les están exigiendo estándares que van mucho más allá de los estándares internacionales, incluso para acceder a beneficios que corresponden a todos los presos y condenados que cumplan con esos requisitos. Y en cambio, a aquellos que sean condenados por delitos terroristas, se les establecen estándares inferiores incluso a los delitos comunes. La norma establece que los condenados por crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra solo podrán postular a la libertad condicional una vez que hayan cumplido 2/3 de la pena, siempre que el condenado haya prestado una colaboración efectiva en el esclarecimiento de los hechos y mostrado claras señales de arrepentimiento. Punto que detalló el diputado Matías Walker. Dejamos claro que este es un beneficio, no es un derecho. A propósito, ustedes se acuerdan de la masiva liberación de condenados de la cárcel de Valparaíso hace algunos años. Establecemos que es un beneficio y además tiene que haber un informe de Gendarmería que sea resocializado al condenado, y en el caso de delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos se requiere colaboración eficaz, disociación respecto al delito y arrepentimiento, lo cual es muy importante también como señal para las víctimas de violación a los derechos humanos, y tal como usted dice, este fue un tema muy debatido a propósito de la acusación constitucional. Los diputados Leonardo Soto y Mario Desbordes, en tanto, manifestaron sus posturas contrapuestas al proyecto de ley. Bueno, estamos muy contentos porque se dio un paso histórico en una materia que en 30 años no se había legislado, que tiene que ver con las libertades condicionales de delincuentes comunes peligrosos, y también, y eso ha sido la materia de la controversia en la Cámara hoy día, con los condenados por delitos de lesa humanidad o genocidio y que hoy día están en Punta Peuco. Se estableció un régimen de libertad condicional con exigencias severas y estrictas que las recogemos del derecho internacional de los derechos humanos, del Estatuto de Roma, y que le establecen condiciones que sin duda son un estándar mayor y un estándar que es aceptado a nivel internacional, que permite que puedan tener la libertad condicional, pero cumpliendo exigencias bien claras. Lamento que no se avance una vez por todas en la instalación, en la implementación de los tribunales de cumplimiento, de control y de ejecución de pena, que creo que es lo necesario en Chile. Se ha hecho mucho escándalo por la cantidad de personas que han dejado en libertad las cortes de apelaciones, pero nadie dice nada del tremendo problema que tenemos en nuestras cárceles, que están completamente hacinadas. Y efectivamente, a veces se ha entendido la libertad constitucional no solo como un derecho, sino como una fórmula para ir sacando gente de cárceles que están completamente hacinadas y en donde se vive en condiciones infrahumanas. Esa ha sido la razón por la que las Cortes de Apelaciones han concedido masivamente este tipo de derecho en su minuto, beneficio a contar de hoy día. No es un mecanismo para estar generando espacio en las cárceles, pero evidentemente las Cortes también han tenido en consideración eso. Respecto del resto del proyecto, contiene una serie de inconsistencias, incongruencias y elementos que son inconstitucionales, que a nosotros nos hacen rechazar el proyecto y por los que eventualmente vamos a concurrir al Tribunal Constitucional. El proyecto, que tras sumar 72 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones, quedó en condiciones de ser ley de la República, dispone que dentro de los 45 días siguientes al otorgamiento de la libertad condicional, el delegado designado para su control deberá elaborar un plan de intervención individual para la persona condenada de acuerdo a su perfil, que deberá comprender reuniones periódicas, las que el primer año deberán ser a lo menos mensuales, la realización de actividades de rehabilitación y reinserción social, como nivelación escolar, participación en actividades de capacitación o inserción laboral o intervención especializada. Y se realizó con éxito el seminario Violencia Escolar, claves para el debate legislativo. En una extensa jornada, diversos académicos y expertos en convivencia escolar de universidades e instituciones del país analizaron el aporte de la comunidad académica para el debate legislativo en el marco de proyectos de ley relacionados y en especial con el denominado Aula Segura, ya despachado por el Congreso y que busca regular la convivencia escolar. Las presidentas de las comisiones de educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, y del Senado, Yasna Proboste, inauguraron el seminario Violencia Escolar, claves para el debate legislativo,
La idea era resolver diversas interrogantes sobre el tema, como por ejemplo, ¿cuál es el tipo de sociedad que queremos? ¿Y dónde está la pedagogía del amor en el proyecto Aula Segura? Se preguntaron las parlamentarias. Así lo planteó la diputada Girardi, quien dijo que era vital profundizar temas que quedaron fuera del denominado proyecto de convivencia escolar, anteriormente llamado Aula Segura. Bueno, básicamente tiene que ver con algo que planteamos en la tramitación del proyecto de ley del gobierno de Aula Segura, que le faltaba todo lo que tiene que ver con lo pedagógico y lo educativo, ¿no? Le faltaba a ese proyecto precisamente el hecho de que la legislación se supone que está hecha para el mundo escolar, pero el tema de la educación estuvo completamente ausente, ¿no? O sea, todo lo pedagógico no existió en ese proyecto. Es que a juicio de la diputada Girardi debemos aspirar a una educación basada en el amor y que asegure una sociedad pacífica. Y precisamente la discusión hoy día es qué rol juega la pedagogía, qué rol juega la educación en el tipo de sociedad que nosotros construimos, ¿no? Y si tenemos una sociedad violenta, ¿no? Porque la violencia no es patrimonio de la escuela, ¿no? Hoy día la violencia está cuando uno sale de su casa o muchas veces está dentro de la casa, ¿no? La violencia es un lenguaje humano que se puede multiplicar y puede efectivamente acaparar la sociedad y nuestros comportamientos, si es que no somos capaces de ponerle un freno. Y ese freno fundamentalmente es a través de la educación, ¿no? Los seres humanos tenemos tendencias violentas, ¿no? Y aprendemos a no darle curso a esas tendencias violentas y a controlarnos, a ponernos en el lugar del otro, a decir el otro también existe, y eso lo aprendemos. Es algo que tiene que ver con la socialización. Durante toda la jornada, expertos y expertas en convivencia escolar de diversas universidades e instituciones del país analizaron el aporte de la comunidad académica para el debate legislativo. Una de las mesas de discusión fue la de lógicas que subyacen a las políticas en violencia y convivencia escolar, 4 perspectivas en Latinoamérica. Verónica López, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, dijo que no da lo mismo la perspectiva que se escoja para abordar la violencia en las escuelas, porque esto tiene consecuencias para el estudiante y su trayectoria educativa. En definitiva, tiene efectos para la educación inclusiva, concluyó. El gobierno expuso la reforma al sistema de pensiones. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió a los ministros de Hacienda y Trabajo, quienes dieron cuenta de los alcances de esta iniciativa, que comenzará su tramitación en el Parlamento. Con el objeto de exponer los fundamentos de la iniciativa, los ministros de Hacienda y Trabajo presentaron ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, presidida por el diputado Gastón Saavedra, los lineamientos generales de la reforma al sistema de pensiones impulsada por el Ejecutivo. La propuesta se construye sobre la base de 5 principios fundamentales: reconocer el esfuerzo individual de los trabajadores y respetar plenamente sus derechos de propiedad sobre las cotizaciones y el ahorro previsional que acumulan en sus cuentas individuales; concentrar el mayor esfuerzo fiscal en los más vulnerables, en la clase media y las mujeres; asegurar que cada uno de los cambios ayuden en forma directa o indirecta a mejorar las pensiones; evitar efectos negativos de las reformas sobre el crecimiento económico y la creación de empleos; y responsabilidad fiscal, asegurando la sustentabilidad de largo plazo de los beneficios, en particular los que se financian con el presupuesto público. Los ministros Felipe Larraín y Nicolás Monkeberg plantearon la necesidad de concretar los cambios, debido sobre todo al envejecimiento de la población y al porcentaje de trabajadores cotizantes, lo que hace inviable el actual sistema. No es posible mejorar en forma sistemática, sostenida, las pensiones y las tasas de reemplazo si es que no tenemos un aumento en la contribución, tanto en la obligatoria, que es la mínima, como en la voluntaria. Y por eso es que este proyecto de ley contempla un incremento en la tasa de cotización que pasa del 10 al 14% en forma gradual en el tiempo, pero también incentivos para el ahorro voluntario que están no solamente durante el periodo laboral, sino que una vez que se llega a la edad de jubilación, también hay incentivos para permanecer cotizando y contribuyendo a la cuenta de ahorro, digamos, al ahorro previsional. En Chile hay 9,9 millones de personas en edad de trabajar,
2,1 millones son mayores de 65 años. Para el año 2050, 10,3 personas van a estar en edad de trabajar y 5 millones de personas van a ser mayores de 65 años. Un simple ejemplo. Si consideramos que la mitad de la gente cotiza en Chile, significa que hoy 2,38 trabajadores le deberían financiar la pensión a un pensionado. El año 2050, a la vuelta de la esquina, un trabajador le tiene que financiar la pensión a un pensionado. Y el año 2060, un trabajador, cada activo, le tendría, si mantenemos este sistema, que financiar la pensión a más de un pensionado. Para el diputado Raúl Soto, si bien la discusión recién comienza, el proyecto requiere de modificaciones urgentes para que sea una ley efectiva, que perdure en el tiempo. Ningún sistema previsional en el mundo, y el ministro lo sabe muy bien, puede descansar en forma excesiva del fisco. Y aquí lo que está haciendo es precisamente descansar excesivamente en el fisco. Porque en 5, en 10, en 20 años más vamos a tener que seguir metiendo plata al pilar solidario y seguir metiendo... Pero eso en el largo plazo es totalmente insostenible, no hay país que resista eso. Y por lo tanto la única manera de hacerlo sostenible es que este 4% adicional o una parte de él vaya a un fondo solidario de verdad, intergeneracional, que permita que quienes tenemos la posibilidad de cotizar más, porque tenemos mejores sueldos, porque tenemos estabilidad laboral, podamos también ser solidarios con el de al lado que no ha tenido esa posibilidad, sobre todo en un mercado laboral que sigue siendo tan precario como el nuestro. En tanto, el diputado Patricio Melero, junto con destacar el proyecto del Ejecutivo, valoró el debate que se inicia en la instancia, respecto del cual ya hay cierto grado de conocimiento y discusión avanzado, dijo, debido al proyecto de ley que en su momento inició la administración anterior. Una vez que ingrese formalmente el proyecto, le demos inicio legislativo y partamos se podrá tener una nueva exposición del Ejecutivo, pero tenemos que partir ya con las audiencias, presidente. Este es un proyecto de ley que va a tener mucho interés y vamos avanzando en eso porque va a ayudar mucho a la deliberación. Afortunadamente este proyecto de ley desde mi punto de vista no parte de cero, porque ya hubo una larga discusión el año pasado con el proyecto de la presidenta Bachelet. Yo me alegro mucho que de ese debate el gobierno haya incorporado 14 de las 50 propuestas. Es un avance. Si no hubiéramos tenido ese debate legislativo probablemente no lo podríamos hacer. Hay sendos informes, presidente, hubo una comisión Bravo, una comisión Marcel. Entonces yo lo único que pido, presidente, nada más que algún grado de formalidad en el procedimiento, iniciemos la discusión en general, las audiencias y después iniciaremos la discusión en particular. Respecto del pilar solidario, se promueve un aumento gradual para los actuales y futuros beneficiarios, pero con incrementos mayores para los de mayor edad. Además, se busca asegurar una pensión de monto constante y facilitar el acceso a personas de los sectores más pobres. El proyecto de ley comprende también normas para incentivar la competencia en la industria de la administración de fondos de pensiones, para fortalecer la educación y mejorar la información previsional, y para aumentar la transparencia del sistema de AFPs. Intensa será este miércoles la labor de las comisiones. Destaca la presencia de la ministra de Energía en la Comisión de Minería, a quien, entre otros temas, se le consultará sobre los cortes de luz ocurridos en las últimas semanas en la región metropolitana. Y tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibirá al general director de Carabineros Hermes Soto, mientras que los diputados de Desarrollo Social citaron al ministro Alfredo Moreno a fin de que se refiera al Plan Araucanía. El detalle de toda esta jornada lo conocemos en el informe que nos entrega a continuación la periodista Fabiola Barahona. Adelante, Fabiola. ¿Cómo estás, Guillermo? Desde la radio de la Cámara de Diputados los invito de inmediato a revisar los temas destacados que serán vistos por las comisiones citadas para este miércoles 21 de noviembre. Durante la mañana, la Comisión de Cultura iniciará la votación en general y en particular de 5 reformas constitucionales que reconocen los pueblos originarios y el carácter multicultural de la nación chilena, que consagran el dominio público sobre los recursos genéticos y reconocen derechos sobre conocimientos a comunidades indígenas, que consagran el respeto por la lengua castellana y los idiomas de los pueblos originarios de Chile, que establecen como deber del Estado la protección del patrimonio natural y cultural y sobre patrimonio histórico-cultural de la nación.
Con la presencia de la subsecretaria y la defensora de la niñez, junto a las juezas de familia Mónica Geldres y Gloria Negroni, la Comisión de Constitución va a continuar el tratamiento del proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez. Luego tratarán la iniciativa que aplica a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública las normas de transparencia y publicidad de los actos de la Administración del Estado. Para ello se ha invitado a los auditores generales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y al presidente del Consejo para la Transparencia. Establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales es la esencia de la moción presentada por parlamentarias y que será analizada por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Mientras que los diputados de la Comisión de Derechos Humanos votarán en particular el mensaje que tipifica el delito de incitación a la violencia. Con la presencia del ministro Cristian Monkeberg, la Comisión de Vivienda debatirá el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación, mantención y certificación de ascensores y las iniciativas que establecen un procedimiento simplificado para regularizar viviendas de autoconstrucción en materia de plazo de vigencia, valor de valor fiscal y la posibilidad de acceder a subsidios. La Comisión de Minería y Energía recibirá a la ministra de Energía, Susana Jiménez, para que informe sobre el cierre del proceso de buenos oficios respecto de los proveedores del proyecto de construcción de la línea de transmisión Cardones-Polpaico y la empresa Interchile Sociedad Anónima. Asimismo, se le consultará respecto de los cortes de energía eléctrica de las últimas semanas en la región metropolitana. Más tarde recibirán al gerente general de la división El Teniente de Codelco y a dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Coya para debatir en torno a la instalación de una planta de tratamiento de arsénico en dicha localidad. La Comisión de Seguridad Ciudadana recibirá al general director de Carabineros, Hermes Soto, para que informe respecto del procedimiento operativo que llevó a cabo el grupo táctico conocido como Comando Jungla en la comunidad de Temucuicui y que culminó con la muerte del joven Camilo Catrillanca. Con la presencia del ministro Alfredo Moreno, la Comisión de Desarrollo Social abordará el Plan Araucanía a raíz de los últimos hechos de violencia registrados en esa región, especialmente la muerte del dirigente mapuche Camilo Catrillanca. Posteriormente continuarán con la discusión de un grupo de proyectos de ley de origen en moción que promueven el uso del lenguaje de señas en los ámbitos educacionales y laborales. Para este debate se invitó a la directora del Senadis, Jimena Rivas. Finalmente, la Comisión de Familia votará en particular la indicación sustitutiva presentada por el presidente de la República al proyecto sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile. Guillermo. Perfecto, Fabiola, muchas gracias. Bueno, intensa será la agenda legislativa entonces en materia de comisiones este día miércoles, sobre todo con el tema vinculado a la Araucanía. Recordemos además que durante la última jornada parlamentarios de la Democracia Cristiana anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del intendente de dicha región, tema que obviamente estaremos también nosotros monitoreando. De esta forma, llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.